Damos comienzo a una masterclass del 19 Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo, en el que hoy tenemos la suerte, de que nos acompaña Marcelino González, que es diplomado en empresariales y recursos humanos y experto en inserción laboral. Tiene una dilatada experiencia en este ámbito y representa a la organización Inserta, que pertenece a la Fundación 11, que en uno de los objetivos principales que tiene es el asesoramiento, la gestión del talento, la formación, la ayuda a la inserción laboral de las personas con discapacidad, bien sea o de nacimiento o sobrevenidas. Esta organización tiene más de 28 años de experiencia en Asturias y tiene depositada la confianza de más de 3.500 empresas para facilitar esos procesos de inserción laboral. La sesión que vamos a tener hoy, le hemos dado el nombre, Marcelino y yo, sobre las supercompetencias. ¿Cuáles? ¿Vale? Vamos a identificar a ver cuáles son aquellas competencias que se desarrollan en el aula mientras estáis haciendo los estudios en la universidad, no solo en el aula, sino con las asignaturas, es decir, con toda la parte que es académica dentro del, digamos, del desarrollo de la formación que estáis haciendo, y cuáles de ellas son aquellas que pueden tener un impacto en lo que podríamos denominar esa situación de primer empleo. Y sin dilatarme yo más, le doy la palabra a Marcelino. Buenos días. El tema de un poco de sonido que hay, si queréis y si podemos, lo apagaríamos, porque la intervención de fuera es solo puntual, es en un momento concreto. Si podemos bajar incluso la voz o algo. Así. Vale. Pues buenos días. Y lluviosos. La charla está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y por la propia Fundación 11, y la hacemos en colaboración con la Universidad de Oviedo. Lo que pretendemos es a los participantes que estáis en el aula, que cuando salgáis por la puerta tengáis unas pistas o ideas del aprovechamiento de las competencias académicas hacia las salidas profesionales. Eso en el caso del aula. En el caso de las personas que están en Teams, ¿vale? Los que entran a través del Teams, los vamos a perfilar como personas que puedan estar más cerca de la búsqueda de empleo. Entonces, cuando termine hoy la actividad, esas personas lo que deberían de tener son unas pistas o ideas de cómo ejecutar la búsqueda de empleo. Están más sobre el terreno. Voy a dividir la ponencia en dos participantes, un perfil de participante de salida profesional propio de segundo de grado y un perfil de participante de búsqueda de empleo. Dividiremos ahí y haremos una inclusión, ¿vale? Nosotros lo que sabemos sobre todo es incluir. La manera de hacerlo es, vamos a poner en pantalla unas competencias que son académicas, y sin hacer más, ver cómo se pueden aprovechar en el campo de las salidas profesionales o de la ejecución de búsqueda de empleo. No se trata de hacer más, se trata de amueblar, dar ideas, dar pistas, enfocar, pero sin necesidad de hacer más cosas, porque ya hay competencias y ya hay entrenamiento. Entonces, si os parece, empezamos, son 5 o 6 competencias y nos lleva cada una 7 o 8 minutos. Haremos la horita, llevaremos unas pistas, unas ideas. A algunas personas les servirán unas pistas, a otras personas les servirán otras. El caso es una lluvia y que al final tengamos algo de utilidad y aplicación hacia nuestras salidas profesionales y hacia nuestras búsquedas de empleo. Pues si os parece empezamos, voy a probar que pase la pantalla. No tengo compartir, dejo de compartir, ¿o qué? Comparto. Y aquí.
Y ahora sí me deja pasar. No le vamos a dar igual. Me deja. Ahí tampoco, ¿no? No. Sí, la pantalla. Tengo la pantalla aquí. Yo tengo la presentación, ¿no? Sí. Comparto pantalla, ¿no? Eso, ¿no? A ver. Bueno, si no las comentaríamos de palabra, pero... Disculpa, creo que al compartir, lo que estás haciendo es compartir la ventana que no quieres. Dejar, ¿no? ¿Qué Tienes pasa? que buscar Este, la ventana con las diapositivas. Comparto esto. Ahora, y ahora lo vamos aquí arriba. Pues ahí era para darle por la derecha, a la izquierda. Me deja. Es lento. Es conexión. Disculpar el pequeño retraso, así, porque ayer se hizo una prueba para que todo funcionase y hoy cuando hemos llegado el ordenador no detecta la cámara de la clase y entonces lo estamos haciendo entre dos portátiles compartiendo para que se vea todo Ahí está. y ya nos ha salido. Bueno. Correcto. Este sería el título que le dimos, supercompetencias, ¿cuáles? Y vamos a ver las competencias en aula. Tenemos a Ramiro, nos explicará qué competencias son las que se entrenan académicamente. Tenemos también el aula que podemos hasta preguntar. Y vamos a ver la conversión de esas competencias a salidas profesionales y búsqueda de empleo. Volvería a salir y entro en la siguiente. Dejo de presentar. Espera, voy aquí. Voy a la siguiente. Escapo. Cojo la siguiente. Trabajo cooperativo y presento. Tenemos mientras todos preparados la herramienta, el Mentimeter, ¿verdad? Con ese código que nos habéis dado. Comparte. Ventana, ¿eh? Sí. Bueno, una de las 5 competencias que vamos a trabajar es el trabajo cooperativo. Sería quizás la competencia que nos gustaría que se desarrollase a lo largo de los estudios de la carrera. Sería el trabajo en equipo, que es más completa. Abarcaría no solo lo que sería el trabajo en compañía, en colaboración, sino en equipo total, ¿no? Donde todo tipo de trabajos, responsabilidades que se hicieran fuesen bidireccionales tanto horizontalmente como verticalmente. Pero el hecho de cómo se trabaja a veces en las facultades es, digamos, empezamos casi trabajando con lo que se denomina trabajo cooperativo, en el que lo que se facilita es un aprendizaje en el que los estudiantes participan y favorece lo que sería esa integración de trabajo entre los propios estudiantes, por ejemplo, pues con algunas de las prácticas que hacemos. ¿Eso qué requiere? Pues que cada uno de los estudiantes aporte sus propios conocimientos, sus habilidades, sus destrezas. De hecho, el término de competencia normalmente se asocia a conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas que podemos tener las propias personas.
Aparte de eso, ¿qué nos hace en cuanto a actitudes, en cuanto a maneras de trabajar que lleva asociada esa competencia? Pues vamos a desarrollar una actividad de trabajo en grupo, por ejemplo, el diseño del proyecto de investigación que hacéis, y eso a su vez pues, nos obliga a asumir roles, es decir, lo que podría ser también un liderazgo compartido, a asumir responsabilidades, a confiar en los compañeros, a gestionar dificultades que nos pueden pasar en ese trabajo en equipo. En definitiva, la resolución de cualquier situación que nos pueda acontecer en el desarrollo de esa actividad, porque la finalidad en sí, ¿cuál es? Pues realizar esa actividad, ¿no? Bueno, es un poco simplemente, así a grosso modo explicado, todas aquellas actitudes, habilidades, destrezas y la parte de los conocimientos que se da en la asignatura que tenéis que integrar mediante esa manera de trabajar cooperativamente, no lo que a veces se hace el reparto de las tareas, ¿no? Es decir, tenemos este trabajo, yo hago esta parte, tú esta y tú esta, y luego las ponemos. No, un trabajo cooperativo va un poco más allá, porque como os va a explicar después Marcelino, lo ideal sería casi ese trabajo más que se denominaría en equipo que puede surgirnos en una organización. Ok. Para aprovechar la competencia de trabajo cooperativo que se da académicamente y llevarlo a salida profesional y a búsqueda de empleo, voy a aprovechar y voy a hacer pregunta. Lo tenía pensado a través de una aplicación que se llama menti.com. No sé si me va a salir. En cualquier caso, también quiero aprovechar el Teams. Entonces, a los que estáis a través del Teams, me gustaría que pusierais en el chat aquello que participáis, aquella actividad que hacéis en grupo en la vida cotidiana y que fuese apareciendo, ¿vale? Puede ser grupos de música, puede ser grupos deportivos, puede ser grupos políticos, puede ser grupos de voluntariado, puede ser grupos de montaña, puede ser grupos de medio ambiente, puede ser... Si va apareciendo a través del chat, podemos poner el chat... Está aquí, está aquí. Ah, está ahí, ¿eh? Sí. Y si me deja pasar, lo haríamos a través de Teams, de la herramienta del Menti. Pero bueno, no me va a dejar, vale. No. Bueno, pues hay una persona que nos ha puesto que participa grupalmente a través de deporte y también a través del movimiento asociativo. Si traducimos lo que sería los trabajos grupales académicos y los entrenamientos cotidianos en trabajo colaborativo, voy a llevarlo al concepto de búsqueda de empleo. Hay una palabra que a lo mejor os suena o no os suena, ¿vale? La quiero decir y que os empiece a sonar, ¿vale? Se utiliza mucho en temas de búsqueda de empleo, se llaman a veces lanzaderas. Es una de las palabras o nombres que reciben a las personas que buscan empleo en grupo. Se dividen las tareas de búsqueda, se dividen las empresas que van a tocar, se dividen las ofertas que van a atender y luego comparten en grupo todas aquellas informaciones, todos aquellos recursos que han encontrado para producir un efecto multiplicador. Las lanzaderas las vais a encontrar muchas veces en agencias de colocación o en entidades, se os ofrecen y lo que buscan es agrupar personas en la misma situación, en la misma búsqueda de empleo y aprovechar la sinergia de que varias personas buscan empleo para producir un efecto multiplicador. En nuestro caso, en el caso de Inserta Empleo, en la manera de trabajar no tenemos ese nombre de lanzadera. Lo que sí tenemos es ese trabajo cooperativo de varias personas hacia la búsqueda de empleo. Cuando viene una persona hacia nosotros con una discapacidad diagnosticada, le vamos a hacer un servicio de formación, de orientación y de inserción. La misma persona que nos pide atención va a tener una figura
docente, va a tener una figura tutora, va a tener una figura mentora e incluso puede llegar a tener hasta un técnico o una técnica de ofertas. Es decir, que una persona en búsqueda de empleo se encuentra trabajando junto con 4 o 5 personas técnicas para producir ese efecto multiplicador. Es muy importante que veamos ese tipo de posibilidades, porque si no es buscar trabajo persona a persona y se pierden oportunidades. Aquí se produce el mismo efecto que cuando el profesor o la profesora dice que os va a encargar un trabajo en grupo. Lo primero es reacción un poco a la contra, porque es más incómodo, es mucho más incómodo. Tienes que adaptarte, tienes que dedicar más horas. Para organizar esta charla llegamos a intervenir hasta 5 personas. Podría ser más cómodo que la hiciese una. Muchas menos horas, muchas menos complicaciones. Pero ojo, el resultado es más multidisciplinar si dedicamos ese esfuerzo. En el caso de la búsqueda, ¿vale? Si hablo al perfil del aula, ¿vale? A los participantes de aula, lo que sería un perfil más de salida profesional, no estoy sobre el terreno, tengo por delante todavía 2 años del grado. Es muy importante que busquéis la participación social, que participéis en grupos de deporte, que participéis en grupos de montaña, que participéis en grupos políticos, que participéis en grupos de voluntariado, que participéis en grupos de medio ambiente. Yo hoy estoy dando una charla y no soy pedagogo ni pedagoga, pero tengo que tener las competencias enseñantes. Ha dicho Ramiro, es de empresariales, pero tengo que tener las competencias enseñantes. Si no las traigo de un lado, las tengo que traer de otro. Ahora vosotros estáis en el camino a la inversa. Vais a ser enseñantes y tenéis que tener un tema del que hablar. Tenéis que tener un tema del que enseñar. Si venís con un bagaje deportivo, podréis enseñar deporte. Si venís con un bagaje de baile, podréis enseñar baile. Si venís con un bagaje de voluntariado, podréis enseñar concienciación o sensibilización. Pero es muy difícil encontrar salida profesional si no hago una combinación de competencias entre lo académico, lo profesional y la vida participativa. Pues de esta, no, en principio no vamos a comentar nada más. No sé si tú, Ramiro, ¿quieres comentar algo más? No, lo podemos enlazar, pero lo enlazo con la siguiente. Vamos a enlazar con la siguiente. Voy a dedicar siempre 10 segundos a hacer un cambio de pantalla, ¿vale? Si quieres ir hablando, Bueno, Ramiro. La siguiente que tenemos es el aprender a saber. Creo que, y vamos a ver, hemos visto en la anterior lo importante que es el trabajo interdisciplinar. Lo mismo con las asignaturas. Habéis cursado ya algo de didáctica. Seguro que Paulo Freire os suena bastante. Él decía que a los niños hay que enseñarles a saber aprender. Pero vosotros ya estáis en una situación que tenéis que aprender a saber. Estáis en segundo, como todos bien sabemos, pero en unos años podríais pasar al mercado laboral, ¿no? Con lo cual tendríamos que no solo tener esos conocimientos, sino tener la capacidad de adaptarlos a ese mundo cambiante. Estamos en el siglo XXI, la globalización, la digitalización, todo va muy a prisa. Hemos sufrido una pandemia, nos hemos tenido que readaptar rápidamente al uso de tecnologías de la información que quizás podíamos dominar más o menos, pero yo creo que todos hemos demostrado ese cambio de saber hacer, por lo menos hemos mantenido prácticamente, aunque sea con esos recursos, la docencia. El concepto de saber, que va un poco más allá del aprender a aprender, es debido a que, si os fijáis, y como conocéis todos la guía docente, hay una parte importante que nos habla de competencias. ¿Cuáles son las competencias que tienen que adquirir los estudiantes para superar esa asignatura? Bien, el hecho de saber, en este caso, la competencia, como he recordado en la anterior, que van enlazadas, nos hablaba de conocimientos, de capacidades, del hecho de las habilidades, de las destrezas, que no solo los desarrollamos con el contenido teórico de las asignaturas, sino luego después nos vamos a veces a prácticas y ese conocimiento teórico que tenemos lo tenemos que desarrollar, por ejemplo, pues con el manejo de ese programa que os entusiasta
tanto a todos como es el SPSS, ¿no? Es decir, venga, ¿cómo le digo yo aquí esto que me ha dicho Ramiro en la clase de teoría y vamos a ver ahora qué sale, ¿no? Bueno, pues tenemos que adaptarnos a pasar ese conocimiento teórico de esas fórmulas para poderlas hacer pues, con un software que nos va a permitir conseguir esa agilidad. Esta competencia, digamos, incluye 3 más, ¿no? Que sería el saber. ¿Por qué? Porque para ello necesitamos contenidos, ¿no? El saber hacer. Bien, tenemos esos contenidos teóricos, pero en las prácticas tenemos que poner en marcha, procedimentar, demostrar ese conocimiento, ese dominio de esas determinadas habilidades. Y la última sería el saber ser, el saber estar, el saber actuar, el conocimiento ético, la responsabilidad, ¿no? Por eso el aprender a saber va un poquito más allá, porque, digamos, lo que te permite es adaptarse a ese contexto cambiante que tenemos fuera, que si utilizamos terminologías digamos, de lo que es el mundo global, hablaríamos del ecosistema, ¿no? ¿Cómo nos podemos adaptar e integrar nosotros cuando terminemos nuestra carrera para dar respuesta a esas determinadas situaciones que se nos puede pasar? ¿Por qué es importante esta competencia definida finalmente como saber? Porque al final, tanto en lo académico como en lo profesional, tenemos que demostrar nuestra eficacia cumpliendo esos objetivos, esos conocimientos, superando esas asignaturas, ¿no? La eficiencia, bueno, pues intentaremos cumplirlo en el tiempo pronosticado, ¿no? 4 años. Y la efectividad, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que si realmente hemos conseguido seguir pues ese contrato que tenemos entre los profesores y el alumno, que es la guía docente, en la que te tiene una planificación, un cronograma, una serie de actividades, y las vamos cumpliendo, es decir, eso que nos dice lo hacemos y luego lo demostramos, podríamos llegar a cumplir este ciclo completo del saber, ¿no? Sin dilatarlo más, te paso la palabra para poder ver cuál es la importancia que tiene eso de saber, porque va a dar respuestas a contextos cambiantes, ¿vale? Y aunque lo estemos trabajando en el aula y a veces no seamos conscientes, veréis el enfoque que pueda tener cuando estemos fuera de lo que sería el ámbito puramente académico. Vamos a aprovechar la competencia académica. Me voy a explicar con un ejemplo. Imaginar pues una ardilla. La ardilla es capaz de coger un palo o coger una piedra, golpear una nuez y comer la nuez, ¿vale? Sería la herramienta aplicada al sustento. Eso demuestra cierta inteligencia de la ardilla. Una de las cosas que nos diferencia a la especie humana de la ardilla es que nosotros seríamos capaces de aplicar una herramienta a una herramienta para conseguir sustento. Es decir, podríamos coger una navaja, fabricar un cascanueces y a partir de ahí empezar a comer nueces a mayor velocidad y a mayor precisión. Lo que quiero que veáis en el ejemplo es que se pueden hacer las dos cosas. Necesito ahora que la mente esté abierta a la posibilidad de aplicar una herramienta a un sustento o a aplicar una herramienta hacia otra herramienta. Vamos a aterrizarlo en la búsqueda de empleo y vamos a aterrizarlo en la salida profesional. Vamos a empezar por la búsqueda de empleo. Si vamos a buscar empleo, puedo ir hacia ofertas. Entonces, puedo coger currículum, ir hacia ofertas. Sería herramienta y nuez. Pero también puedo ir a buscar buscadores, aprender a saber. Es decir, nosotros nos encontramos con muchas personas con discapacidad que buscan empleo y no nos conocen. Y nosotros somos buscadores de empleo. Tenemos 2 servicios, uno buscar empleo a profesionales con discapacidad y otro servicio hacia empresas, preseleccionar personas candidatas. Si las personas que buscan van hacia buscadores, la eficacia es mucho más. Herramienta hacia herramienta para conseguir sustento. Si no, somos inteligentes como la ardilla, pero no somos superinteligentes. Estamos hablando de supercompetencias. Os voy a dar una recomendación. Siempre que miréis una competencia, intentar enfocarla de la siguiente manera.
llevar la competencia hacia una competencia, para que la competencia final vaya hacia el sustento. En el caso de salida profesional del aula, ¿vale? Segundo de grado, no estáis sobre el terreno en la búsqueda de empleo, a no ser que sea un empleo para complementar. Entonces, desde el punto de vista de herramienta hacia herramienta, lo que os recomiendo es trazar trayectorias. Es muy importante a la hora de ver profesionales enseñantes, ver profesionales simplemente, que intentemos imaginar a esa persona que tiene 30, 40, 50 o 60 años, dónde podía estar en segundo de grado, para empezar a hacer trayectorias y ver la realidad. Ese ejercicio hay que hacerlo porque en la mente de los estudiantes, de las personas estudiantes, está sobre todo el concepto académico de familia profesional. ¿Vale? Está el campus de Mieres, está el campus de Gijón, está el campus del Milán, está el campus de Viesques, y se organizan por familias profesionales. Ojo que las profesiones son muchísimas, ¿vale? En el Código Nacional de Ocupaciones hay 494 o algo así, ¿vale? Un poquitín menos de 500 ocupaciones. Familias profesionales hay unas 26. A cada familia profesional le tocan muchas trayectorias. Si no hacemos trayectorias, entonces hay una vagancia o un cable que se cruza en la cabeza que es pedagogía, pedagoga. Es correcto, pero voy a encontrar una palabra, escaso. Es correcto, pero muy escaso. Vale. Perderíamos todo lo que sería monitoraje, sensibilización, guías, entretenimiento, ocio. Perderíamos muchísima trayectoria. Es muy importante trazar trayectorias. Una recomendación es fijarse en profesionales y hacer la traza. Fijarse en enseñantes, fijarse en presentadores, personas presentadoras, personas que comunican, personas comunicadoras, para hacerles la trayectoria. Algunas personas vendrán de pedagogía, magisterio, pero otras personas vendrán de otras trayectorias. Hay que aprender a hacer trayectorias, si no perdemos oportunidades. ¿Vale? Quedaros con una idea porque va a ser central y la vamos a repetir más veces hoy. Herramienta hacia herramienta, competencia hacia competencia, aprender a saber. ¿Quieres comentar algo hasta aquí, Ramiro? Va bien. ¿Avanzamos a otra entonces? Perfecto. Venga, seguimos. Yo me tomo unos minutos, aquí. Bueno, la siguiente competencia que hemos consensuado sería el aprender a aplicar. Si os fijáis, todas las competencias que estamos viendo hasta ahora, el aprendizaje cooperativo, el aprender a saber, van todas relacionadas. No son competencias estancas, sino de lo que se trata es de saber integrar todos estos conocimientos que vamos adquiriendo y dotarlos para que nos ayuden a ser capaces de resolver o dar respuesta a aquellas cuestiones que se nos planteen, tanto académicas como luego en un futuro profesional. Os voy a poner un ejemplo que a veces pasa pues, en las asignaturas, ¿no? Tenéis que hacer un trabajo, de hecho tenéis que hacer un trabajo en esta asignatura, de hacer un diseño de una investigación, donde lo que vais a aplicar es todos esos conceptos metodológicos que hemos estado viendo en hacer una propuesta de una posible investigación con el modelo que cada uno elija. Hay una parte que es común, pero luego, digamos, hay que dotarlo de ese contenido. El marco teórico, el estado del arte, analizar qué pasa. ¿Cuál es el problema que queremos analizar? ¿Cuál es la situación que queremos desarrollar? Y a veces eso hay que documentarlo científicamente, es decir, con referencias. Y siempre se dice, pero ¿y esto qué lo tengo que hacer con las normas APA? Sí, sería obvio hacerlo, ¿no? Porque los diferentes aprendizajes que tenéis en todas las asignaturas, lo que hay que hacer es interrelacionarlos. Esta competencia lo que trata es de que seáis capaces de integrar, de asegurar esa interdisciplinariedad entre todas las asignaturas a lo largo de la carrera. Si en algunas trabajamos temas de tecnologías o estamos desarrollando con algún determinado formato, no tiene por qué ser solo aquello que nosotros aprendemos en la universidad.
Yo creo que os he hecho algunas veces algún ejemplo de coger un trabajo y enseñarlo y decir, 2 o 3 trabajos, y decirme cuál de ellos se ha hecho en secundaria, en bachiller o en la universidad. Y es difícil a veces distinguirlo, ¿no? Porque aparentemente el formato pueda ser el mismo. No, tenemos que ser capaces de trasladar todos esos conocimientos que vamos adquiriendo en todas las materias a lo largo de todo el tiempo que pasemos en la institución académica. No puede ser que lleguemos al trabajo fin de grado y a lo mejor, pues, bueno, no mantengamos esa especie de protocolo al desarrollar un documento tan serio como pueda ser un trabajo final de grado, ¿no? Donde sabemos que, pues, que tiene que tener unos cumplimientos de normativas de formatos, unos cumplimientos de citaciones, una metodología que se vea que hemos tenido diferentes asignaturas. De hecho, muchas de las cuestiones que damos en esta asignatura, que a veces asusta, ¿no? Que da miedo ya cuando oyes hablar, no, metodología. Pero si hacéis un análisis, tenemos más asignaturas donde trabajáis la metodología. Por ejemplo, en segundo, hay otra asignatura que trabajáis muchas cosas en el ámbito de análisis, diagnóstico que viene detrás, ¿no? Hay alguno que puede decir, bueno, es que damos cosas similares, ¿no? Bueno, de hecho, pues en diagnóstico habrá muchas técnicas, instrumentos, estrategias que se utilizan, ¿no? Con lo cual, como quiero que veáis que la metodología no nos sale, en este caso, no vale solo para investigar, sino se puede aplicar a todas las materias que pueda haber o que se estén impartiendo en la propia carrera. Con lo cual, lo importante es que tengáis esa capacidad de, como defino yo a veces, el concepto de esponja, ¿no? Recoger esos conocimientos, esas capacidades que vais desarrollando y trasladarlas siempre a todas las asignaturas, ¿vale? Es un poquito, eso, digamos, va de serie, no se dice, pero tendríais que ser conscientes de que tiene que ser así. Y de hecho, yo creo que muchas veces los profesores siempre aludimos a determinados aspectos, ¿no? O cuando corregimos trabajos da lo mismo que sea, ya no voy a decir asignaturas de primero, pero en segundo, en tercero o cuarto tenemos que estar revisando, pues, aspectos de formato, aspectos de referencias, cuestiones a veces metodológicas o didácticas, cuando a lo largo de la carrera habéis tenido todos esos tipos de conocimientos, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto? Al igual que las anteriores, como estáis viendo, yo os doy un enfoque puramente, a lo mejor, académico. Pero es importante, es muy Que es importante. importante, y luego los está trasladando a la parte más profesional. El primer contacto en esta carrera que vais a tener un poco con lo que os está explicando Marcelino es en la asignatura que vais a tener ahora en el segundo semestre de contextos y roles, ¿vale? Y quizás la que ya más os acerque casi a ese mundo profesional sería el practicum de cuarto, donde sí tendréis unas prácticas en las empresas. Y ahí es donde tendréis que demostrar o poder desarrollar todas estas competencias que, digamos, que son inherentes a la manera en la que el estudiante aprende, ¿vale? No nos quedemos solo con el saber enseñar a aprender, sino que traslademos eso a la parte práctica que hablamos, en este caso, si os fijáis, de aprender a aplicar, que podríamos cogerlo con la competencia anterior en ese concepto de saber hacer, saber desarrollar, ¿vale? Y vais a ver que va a estar relacionado con otra competencia que tenemos después, porque de lo que se trata es de que a la hora de aplicar no seamos reproductivos, que es lo más fácil, sino ser creativos, proactivos, cumpliendo esos requisitos que se nos pueda poner en un trabajo, pero hacerlo de la mejor manera posible. Seguro que en diagnóstico habéis trabajado, habéis oído lo que son necesidades y expectativas, que son completamente diferentes, ¿no? La necesidad es el requisito básico que a lo mejor quieres cumplir para asegurar esa calidad de vida o calidad de servicio que tenga una persona, y la expectativa sería llegar a ese máximo nivel de ilusión, de alegría, de felicidad que podría tener esa persona si consigue ese reto, ¿no? En el trabajo académico, lo que habría que hacer es intentar hacer un trabajo del que tú realmente sientas que has hecho una tarea, que te sientes motivado. Yo muchas veces os he dicho que la motivación, bueno, no, utilizo esas definiciones. La motivación por sí sola es difícil, va asociada de otros componentes, como por ejemplo el esfuerzo. Todo aquello que te lleve esfuerzo y te realice y que veas que realmente lo has conseguido, seguro que al final te genera una motivación, ¿no? Satisfacción por el trabajo que has conseguido desarrollar, ¿no? Como el aprobar esta asignatura a final de semestre. Seguro que alguno dirá, con lo que me ha costado, lo que he hecho aquí,
Y al final, bueno, pues he conseguido superar esta asignatura, ¿vale? Con lo cual, el aprender a aplicar, quedaros un poquito con esa cuestión, ¿no? Con esa integración de los saberes, de poder trasladar esa interdisciplinariedad, a poder aprovechar todos esos conocimientos que vais a tener en las diferentes asignaturas e integrarlos. Ya sé que hay veces que cuesta entender y algún alumno dice, pero es que esta asignatura ¿para qué sirve? A lo mejor ahora mismo no le ves ese efecto inmediato, pero luego en el tiempo lo verás. A veces nos encontramos estudiantes que vienen a dar alguna charla y te dicen, pues es verdad, ¿cómo me sirvió esto que tanto me costó durante la carrera, ¿no? Poder decir esto es significativo, a poder decir, bueno, esto es lo que cree la gente. Hay una diferencia, es lo mismo, no es lo mismo, pero sí hay una diferencia en cuanto a ese, digamos, aspecto científico-metodológico. Si decimos que es significativo, quiere decir que tiene algún efecto, ¿vale? Sin más, vamos a ver qué nos comenta Marcelino sobre ese concepto de aplicar en el ámbito laboral. Si os parece, vamos a trazar una trayectoria. Vamos a dar paso a nuestra directora de Inserta Empleo. Ella tiene pues una trayectoria y queríamos que os la contase para que testimoniase lo que es un aprender a aplicar en el mundo de búsqueda de empleo, en el mundo de salida profesional. Entonces, Beatriz, hacemos primero una prueba de sonido para ver si se oye aquí. A ver, ¿me oís? Un segundo, ¿eh? Sigue hablando. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís bien? ¿Te oímos? Sí, te oímos. A ver, un segundito. Bien. Me confirmáis, ¿verdad? Que me estáis oyendo. Bien. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por contar con este testimonio dentro de la ponencia de hoy. Ramiro, gracias Marce. Bueno, yo, como os ha avanzado Marcelino, lo que pretendemos con esto es trasladar una realidad de una vivencia concreta a esta competencia tan sumamente importante, no solo en la trayectoria formativa, como posteriormente en vuestra vida diaria, y por supuesto con el gran impacto que esto tiene en la vida profesional. Esta es la historia de una mujer licenciada en arquitectura, en cuya cabeza solo cabía un desempeño, una expectativa, que era ese desempeño como arquitecta. Así lo hizo, se dedicó en cuerpo y alma a su profesión y lo cierto es que le iba muy bien. Su perfil profesional era de arquitecta y así es como ella se identificaba profesionalmente, competencialmente y también personalmente. Contaba, a lo largo de su formación y su experiencia profesional, con varias competencias. Podríamos enumerarlas 4. Una gran capacidad de comunicación que usaba con sus clientes y con los proveedores, con los que contactaba en el desarrollo de los proyectos y la futura ejecución. También una capacidad y competencia de trabajo en equipo colaborativo multidisciplinar. Un proyecto de arquitectura requiere de un abordaje muy complejo y coordinado entre diferentes áreas y profesionales. Otra competencia era la planificación y la organización para el desarrollo de los proyectos y el impacto en tiempos y cuestión económica en todas las fases del proyecto y la futura ejecución. Bien, también acompañaba una última competencia, que es la creatividad. Era propia de la disciplina necesaria, imprescindible, ¿no? Dentro de esos elementos necesarios, asociados al diseño y a la creación de productos. Perfecto. De forma repentina, he aquí la vida. Un día la discapacidad visual grave apareció en su vida. Este hecho marcó un nuevo inicio, incluso ya en la búsqueda de un nuevo sistema de lectoescritura.
imposibilidad absoluta de acceder a la información como lo hacía siempre, imposibilidad de crear contenidos, ni siquiera escritos. Su primera conclusión fue: antes era una profesional arquitecta con competencias, ahora no soy nada. Tanta formación, tanta dedicación, para nada. En un segundo momento, y acompañada, eso es cierto, de un gran aprendizaje y labor de autoconocimiento, surgió una segunda idea. Volveré a empezar y me transformaré. Me formaré en conocer la realidad que ahora vivo e iniciaré una nueva búsqueda de otros objetivos profesionales. Nada que ver con el mundo visual que habitaba y además construía. Bien, avanzado un tiempo en estas nuevas formaciones y búsquedas, contactó con Inserta, Empleo, y consiguió incorporarse de nuevo al entorno laboral. En un principio, a un entorno muy parecido del que ella provenía, el entorno del metal en este caso, pero desde una perspectiva muy diferente, como consultora de responsabilidad social empresarial con la discapacidad, aplicando sus competencias en ayudar a estas empresas cómo introducir en sus políticas este sentido de la inclusión y de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Unos meses después, pasó a liderar el equipo de Inserta Empleo en Asturias, donde a través de la relación con diferentes empresas, como os explicábamos al principio, se orienta, se informa y se facilita esa inserción de personas con discapacidad dentro del mundo que en ese momento ya me encontraba, en el entorno y el tejido empresarial. Aquellas competencias que en un momento me parecían propias e intransferibles de la dedicación de arquitecta, como yo las vivía, resulta que seguían ahí. Tan solo se requería aprender a aplicarlas al nuevo entorno profesional. De nuevo, la comunicación. Y en este caso, utilizada para poder llevar este mensaje de inclusión y de igualdad de oportunidades a la sociedad, a los proveedores de servicios, a la administración, a las propias personas en desempleo con discapacidad y a las empresas. De nuevo, el trabajo colaborativo y en equipo, ¿de acuerdo? En este caso, con perfiles diferentes, desde un enfoque también multidisciplinar, con compañeros trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, expertos en relaciones laborales, en administración y dirección de empresas. Todas esas personas trabajando en colaboración para prestar un servicio a la persona que está en búsqueda activa de empleo desde ese enfoque global. ¿De acuerdo? De nuevo, planificación y control, planificación y organización, disculpad. ¿Para qué? Para llevar la propia gestión de fondos europeos, que nos permite como entidad prestar todo este servicio. Ahí hacía falta de nuevo esa competencia. Y por último, la creatividad. ¿Para qué? Pues para poder construir proyectos de innovación social. Es otro tipo de construcción, pero igualmente necesita de esa capacidad de salirse de la caja, ver esas necesidades, entender esas expectativas de las que os acaban de hablar y crear. Os daría una conclusión. Cada día alguien debe de optar por una reorientación laboral. Es necesario tener capacidad de extraer la esencia de estos aprendizajes de cada competencia, extrapolar esas destrezas y poder aplicarlas en diferentes escenarios, no solo profesionales, sino también de vida. Y hasta aquí este pequeño testimonio con el que os quiero acercar desde la realidad vivida la importancia absoluta que tiene el trabajar esta capacidad de aplicar todo aquello que vayáis metiendo en vuestra mochila y que forme parte de vuestras competencias, que me consta ya que a día de hoy estáis trabajando. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Beatriz, por la aportación. Bueno, vamos a seguir. Vamos a bajar el sonido. Vamos a seguir. Genial, Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias por el testimonio. A vosotros. Vamos a seguir con las competencias. Los que nos están viendo no han percibido lo que vemos Marcelino y yo.
y hemos visto el desarrollo de una competencia sobre la vigilancia de la salud de nuestros estudiantes. Tenemos un aparato que mide el ozono y cuando pita hay que abrir ventanas. Si los veis ahora, no podríamos decir que se nos están durmiendo porque se han abrigado por el frío que tenemos en el aula, porque el ozono nos dice que hay que ventilar, ¿no? Bueno, es el desarrollo, el poder aplicar esos conocimientos en una determinada situación. Bien, vamos a pasar a la siguiente competencia, que son las competencias sociales, que son muy importantes, ¿no? Y hemos visto, sobre todo con las anteriores, el trabajo cooperativo, el saber hacer, etcétera. Esta, digamos, podríamos utilizar el concepto del saber ser, ¿no? Es importante una actitud positiva, una actitud activa. Yo creo que alguna vez en el aula os he dicho, ¿en qué modo estáis? Y a mí siempre me gustaría oír el de escucha activa y participación activa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya, digamos, implícitamente te está diciendo que estáis implicados en la actividad que estamos haciendo, ¿no? Que no estamos en un modo pasivo. Estas habilidades sociales son muy importantes, esta competencia social es muy importante por el hecho en sí de que nos ayuda a fomentar lo que son las habilidades de comunicación. Tener en cuenta que en un futuro no muy lejano seréis profesionales de la pedagogía en el que informaréis, orientaréis, asesoraréis, etcétera, a otras personas. Con lo cual, el hecho en sí de esa competencia social con esas habilidades es algo que es muy importante. De hecho, pues una de las cuestiones que tienen las actividades prácticas que se suelen hacer en grupo es que seáis capaces de integraros en un determinado grupo. Sabéis que yo cuando selecciono los grupos en mis clases los suelo hacer al azar, es decir, no hago grupos entre amigos. ¿Por qué? Porque cuando vayáis al mundo profesional os integraréis en una empresa y no vais a trabajar con vuestros amigos, trabajaréis con personas que están ahí, con lo cual pues ya tenemos que empezar a hacer esos pequeños cambios pues desde la universidad, pues utilizando aspectos en la metodología, en la gestión de los grupos que tengan ya una cierta relación con el mundo empresarial, ¿vale? Una cuestión importante bueno, había comentado lo de conocerse, valorarse, comunicarse, también saber relacionarse, en este caso, con los profesores, con los tutores. Yo siempre os he dicho que los profesores tenemos diferentes roles, no es la misma actitud que mantienes en una clase de teoría que en una clase práctica o que en una tutoría o si nos vemos en el pasillo o si nos encontramos en la calle, ¿no? Con lo cual, esa capacidad que tiene el ser humano de poder adaptarse con un comportamiento ético y responsable ante determinadas personas es lo que nos hace ese distinto de ser humano, ¿no? Bueno, hay una cuestión que sí me hubiera gustado que podríamos haber tocado y voy a ser muy breve, que serían las competencias emocionales, pero teniendo en cuenta que la asignatura de orientación la veis en tercero, no hemos metido ninguna de esas competencias, pero son muy importantes, están muy relacionadas también con las competencias sociales, pero las trabajaréis más en profundidad en la asignatura de tercero. Y sin más dilación, le doy la palabra a nuestro compañero. Bueno, aprovecho el testimonio que visteis para tratar también esta competencia. Lo que habéis visto es una mudanza de competencias de arquitectura, sector construcción, a sector integración sociolaboral. Es mucho salto, ¿eh? Estamos hablando de una persona con unas competencias en arquitectura y con trayectoria profunda y ya desarrollada, y hacerla en un momento determinado, hacer una mudanza de competencias, aprovecharlas, no partir de cero y llevarlo a otro ámbito completamente distinto. Vamos entonces con el perfil de búsqueda de empleo. A veces nos llegan personas y vienen con trabajos que, voy a resumir, no utilizan esta palabra, pero la voy a utilizar porque es muy explicativa. Vienen con trabajos que podemos llamar de supervivencia. No es su profesión, pero vienen de esos trabajos porque les dan ingresos y les dan sustento. A veces son trabajos pequeños y complementarios, a veces no, son trabajos de jornada completa, pero que no consideran que es su profesión. Y vienen buscando su profesión. Pero cuando intentamos hacer la inserción profesional, renuncian
a su trabajo de supervivencia y prefieren partir de cero. Con el ejemplo que visteis antes, una persona que viene de un trabajo completamente distinto, podemos hacer una mudanza muy buena, muy digna, hacia otro tipo de trabajo. Luego, los trabajos de supervivencia son muy aprovechables para los trabajos profesionales. De hecho, si estoy hablando en búsqueda de salida, dije antes, puede estar una persona en segundo de grado con un trabajo de supervivencia. Eso es buenísimo para el entrenamiento competencial. Eso es muy aprovechable. Pero si me remonto al principio de la charla, incluso hablé no de trabajos de supervivencia, simplemente de participación social. Asistir a un campamento, ser monitoraje, estar en temas de montaña, de música, de baile, de política, de voluntariado. Todo eso permite que se haga mudanza. Todo lo demás es partir de cero. Si partes de cero, pierdes puertas, pierdes oportunidades, pierdes fuerza, pierdes fuelle. Aprovecho entonces el caso que nos vino a través de la directora, ¿vale? Esas competencias es muy necesario tenerlas y tenerlas presentes. No se trata de hacer más, sino de enfocar mejor. No quiero que veáis hoy una charla de mayor desempeño, sino de mayor empeño. No se trata de más uso del tiempo, sino de motivación, enfoque y estrategia. Vale. En principio nada más de esta transparencia. Avanzamos entonces, ¿no? Sí. La siguiente competencia que vamos a trabajar son las competencias digitales. En ese trabajo cooperativo previo que hemos hecho Marcelino y yo para poder organizar toda esta sesión, había una cuestión que siempre preocupa a cualquier docente, es el grado de participación de los estudiantes. Antes acordaros que os he dicho participación activa. Y me dicen, Ramiro, preguntan, hablan. Y yo les decía, hombre, hablan. A veces entre ellos, conmigo a veces menos, dependiendo de la dificultad o de lo que estemos tratando. Y la comunicación, yo no lo sé, pero el gesto es buena. Ellos rápidamente con los pulgares se comunican a través de los medios digitales, ¿no? De hecho, bueno, hemos visto que ante la primera pregunta sí la habéis usado. Y de lo que vamos en esta competencia es de la importancia de la digitalización. Yo creo que todos sois conscientes del avance tecnológico que tiene nuestra sociedad y de la importancia de los recursos digitales. De hecho, hemos sufrido una pandemia y rápidamente hemos tenido que pasar de una universidad presencial a una universidad online utilizando determinados recursos. No nos podemos considerar, nosotros yo creo, ellos creo que tampoco, pero bueno, nativos digitales. Pero las nuevas generaciones sí. Es decir, esa capacidad innata que tienen sobre todo los jóvenes o los niños de aprender rápidamente el uso de recursos o de softwares digitales, es una competencia que es importante desarrollar en el ámbito de la universidad. Os voy a poner un ejemplo un poco más allá. Yo creo que cualquiera de los que estáis aquí sois capaces de conectaros, generar un usuario en cualquier red social, manteneros al día, publicar, etc. Si yo cogiera y os dijera, para el trabajo que vamos a hacer del diseño, quiero que los resultados de los análisis de los datos me los presentéis con tablas y gráficos dinámicos y que se puedan ver en un HTML a partir de un Excel en la página web. Y me diréis, Meca, Ramiro, este se creció. Aprovechó esa competencia de la creatividad. Es sencillo, no es muy difícil. Lo que quiero que veáis es que tenéis que trasladar esa capacidad que tenemos de aprender con los recursos digitales, porque en sí eso sí que no tiene motivación, simplemente ponerse con ellos, trasladarlo al mundo académico y sacarle más uso a esos recursos que podéis tener para poder desarrollaros académicamente, porque cuando vayáis al mundo empresarial habrá muchas de esas cuestiones que darán por hecho de que las sabéis manejar, ¿vale? Es decir, poder utilizar, por ejemplo, en los trabajos que estáis haciendo, ¿cuántos habéis ido a consultar, porque lo habéis dado en la asignatura de fuentes de información o gestión de la información, las bases de datos sobre documentos científicos para recoger información sobre el estado del arte? ¿Cuántos habéis bajado la biblioteca, aparte de que me habéis visto algunos días con algunos libros de métodos y entonces he ido a mirar y habéis sacado libros, porque he visto que no se sacaban, digo, pues habrá que hacer que los saquen. Y entonces decidí andar por ahí algún día manejando algunos libros. Y en algunos cursos, al ver esos libros, como se acerca el examen,
pues a veces, venga, leí este libro y de hecho, bueno, pues se han sacado libros. Pero bueno, eso es una manera de hacer que el alumno pues utilice determinados recursos. Pero esa capacidad que tenéis de poder utilizar esos recursos tecnológicos, hoy estáis prácticamente casi todos o todos conectados a través de ordenadores, de tablet, con el móvil, interactuamos. Hemos tenido unos pequeños problemas digitales, pero los hemos sabido solventar. En otro momento diríamos, meca, tengo que llamar al de informática, no podemos, lo cancelamos. No, lo hemos resuelto. 2 ordenadores conectados y hemos conseguido dar la sesión. Es decir, que veáis que esa adquisición de esas competencias nos ayudan para resolver situaciones que puedan surgir en un momento determinado y que puedan estar por encima de esas competencias académicas que tenemos propias de una titulación relacionadas con los contenidos y las competencias de aprendizaje, ¿vale? Sin dilatarlo más, porque andamos algo justos de tiempo. Bueno, lo podemos mezclar y unimos las dos. Eso que os estoy diciendo ahora mismo lo podríamos unir con otra competencia que teníamos, que es la creatividad, es decir, el pasar de ser reactivos a proactivos, es decir, aportar algo a más, no quedarnos simplemente con el cumplimiento de esos requisitos básicos que nos pide un profesor. Podéis entregar un trabajo, pero hay gente que le pone una portada, le mete alguna pequeña imagen asociada con el contenido, es decir, darle mayor, digamos, nivel de valor añadido al final a ese trabajo, ¿no? O que seamos capaces de aportar algo nuevo. Que cuando diseñamos, os he dicho en una investigación, tenemos una metodología, podemos hacer un diseño etnográfico donde planteamos un problema, pero a la hora de desarrollarlo siempre os he dicho que puede haber diferentes maneras de desarrollarlo, que ahí lo importante es la creatividad del grupo de investigación a la hora de hacer los planteamientos. Podemos utilizar diferentes estrategias, diferentes técnicas, diferentes maneras de recoger la información, de analizarla, de presentarla, ¿vale? Bueno, pues eso que es tan importante hay que empezar a trabajarlo. La creatividad en sí, a veces hay personas que puedan ser más o menos creativas, pero también podemos facilitar esa manera de poder dotarnos de ese conocimiento, ¿vale? Y lo dejamos ahí, por mi parte. Os comento un minuto y cerraríamos la sesión. Tanto la creatividad como la digitalización, os voy a poner un ejemplo para las personas que están más sobre el terreno de la búsqueda de empleo y un ejemplo para las personas que están en orientación o trayectoria profesional o salidas profesionales. En el caso de la búsqueda de empleo, hay unos grupos de Facebook que lo que hacen es van por la calle, ven un anuncio de empleo que no está en la red, ¿vale? Por ejemplo, se necesita sumillero, se necesita tal profesión, ¿no? Sacan una foto y la suben a la red. Hay ahí 4.000 o 5.000 miembros, personas asociadas a ese grupo de Facebook, y a partir de ahí pues empiezan comentarios. Oye, pues ¿dónde era? ¿En qué dirección era? Empiezan a surgir una información, ¿vale? Claro, están haciendo una herramienta hacia una herramienta, es buscar buscadores, ¿vale? En este caso hablo de buscadores tecnológicos, no de personas. Ese planteamiento es súper creativo y es muy importante en la búsqueda de empleo, ¿vale? Estar en InfoJobs, InfoJobs es como si fuese la ardilla, ¿vale? Herramienta, búsqueda, InfoJobs, ofertas, sustento, estoy. Pero ir hacia un grupo de Facebook que supera InfoJobs e intenta sacar lo que no está en la red y llevarlo a la red, es un ejercicio de creatividad y digitalización muy bueno, muy inteligente, ¿vale? Es lo que yo llamo herramienta hacia herramienta. En el caso de salidas profesionales, si no estáis sobre el terreno, no estáis buscando, no hay que hacer fotos a las ofertas de empleo, pero vais a encontrar ya grupos hechos que trazan trayectoria, es decir, que hablan de salidas profesionales de pedagogía, que hablan de salidas profesionales. Os recomiendo estar en redes y dentro de las redes estar en orientación profesional. A medida que vayáis avanzando en el grado, llegáis hacia tercero o cuarto de grado, entonces si vais a aterrizar en el terreno de la búsqueda, paséis o mudéis hacia otros grupos de Facebook, hacia comportamientos de buscar buscadores, buscadoras. Vale. Pues hasta aquí, son las 10:02. Muchísimas gracias por vuestra acogida a la universidad, por haber dejado el aula, por habernos puesto delante tanta maravilla de participantes, a Teams, al foro de empleo.
a los oyentes que vienen a través de la videoconferencia. Muchas gracias, Beatriz, directora. Muchas gracias, equipo Inserta. Muchas gracias, universidad. Un saludo y fue un placer. Muchas gracias a todos.